¿Alguna vez sentiste que ese no te aplastó más de lo que debería? No por lo que dijo, sino por lo que tocó dentro de ti. Como si su rechazo no fuera solo una elección, sino una afirmación de que tú no eras suficiente. Pero, ¿y si te dijera que no fue por ti? Que ese no tenía tanto que ver con tu valor, sino con una historia que ya venía escrita antes de que tú aparecieras. A veces creemos que el deseo se despierta en el momento, que la elección amorosa nace del instante, pero no. El deseo tiene memoria, tiene heridas, tiene fantasmas. Ella no te rechazó porque vio algo en ti que no le gustó. Te rechazó porque ya había alguien más ocupando ese lugar, incluso si ese alguien nunca fue suyo de verdad. Quizás ni siquiera lo sabía conscientemente, pero en algún rincón de su inconsciente, ese espacio ya estaba reservado. Y tú, sin saberlo, llegaste tarde. No era sobre ti, era sobre lo que venía arrastrando, sobre lo que aún no había soltado, sobre ese alguien que, de alguna forma, todavía vivía en ella. No era por ti. Y cuanto más te repites eso, más sientes que quizás sí era, porque el ego, herido, siempre busca una razón que pueda digerir, algo que puedas analizar, clasificar, entender, pero en el fondo, lo sabes, no hay nada lógico en el deseo, nada ordenado en la atracción, y eso te desespera, porque tú hiciste todo bien, fuiste atento, presente, sincero, no forzaste, no te excediste, jugaste limpio, y aún así, el veredicto fue el mismo, no eres tú, lo dijiste tú mismo, Feet, si no soy yo, entonces ¿quién? Lo que duele no es solo perder la oportunidad, es perder el lugar imaginado que pensabas ocupar en su vida, es ver cómo ese lugar ya tiene dueño, incluso si él no está ahí, incluso si no se lo merece. Freud hablaba de esto como la economía del deseo. No se invierte en el presente cuando el alma sigue endeudada con el pasado. Ella no te rechazó porque no fueras suficiente, sino porque aún le debía algo, o a alguien, y esa deuda no es tuya, es de ella, con su historia, con sus repeticiones, con sus heridas no resueltas. El inconsciente femenino no siempre actúa por lo visible. No se trata de lo que tú le ofreces ahora, sino de lo que ella cree que necesita reparar, revivir o evitar. Puede que te haya mirado y sentido calma, pero si ella está acostumbrada al caos, la calma le parece aburrida. Puede que le ofreciste estabilidad, pero si lo que la mueve es la carencia, la estabilidad le parece ajena. Y tú, sin saberlo, fuiste el lugar seguro que ella aún no está lista para habitar. Es injusto, lo sé, porque tú esperabas que bastara con ser bueno, que el amor funcionara como recompensa por la entrega. Pero el deseo no premia la bondad. El deseo se arrastra, se contamina, se hereda. Y cuando ella te dijo que no, no fue una decisión racional, fue un eco, una fidelidad inconsciente a una versión de sí misma que aún no ha soltado. Quizás hay alguien que ya ocupa su pensamiento, o peor, su vacío, porque a veces no hay otro hombre. Hay un hueco con forma de ausencia que ningún nuevo rostro puede llenar. Y tú no estabas compitiendo con alguien real, estabas enfrentándote a un fantasma, a un ideal, a una nostalgia, a un trauma, a un amor no vivido o mal cerrado. Y eso, amigo, no se gana con flores, con mensajes, con ternura. No importa cuán dispuesto estés, ella no podía verte, no de verdad, porque para verte, tendría que vaciarse primero. Y eso duele más que rechazar. Tal vez tú fuiste el primero que llegó sin mentiras, sin dobleces, el primero que no jugó, que no desapareció, que no prometió sin cumplir, pero justamente por eso, no despertaste el instinto de defensa, y ella aún no sabe amar sin estar en guardia. Entonces se alejó, no por desprecio, sino por no saber cómo recibir algo que no duele. Freud decía que repetimos, incluso lo que nos hace daño, porque eso nos da sentido, y a veces, una mujer repite su propio abandono, eligiendo a alguien que ya no está, o que nunca estuvo del todo, porque esa ausencia le resulta familiar, porque en el fondo, no sabe qué hacer con una presencia completa. Y tú eras eso, presencia, claridad, disponibilidad, y eso puede dar miedo. Entonces, ella eligió no elegirte, no porque no te vio,
sino porque verte la obligaba a verse a sí misma, y tal vez aún no está lista para eso, tal vez aún necesita convencerse de que el amor es sacrificio, lucha, ansiedad, y tú eras paz, y la paz, para quien solo ha vivido tormenta, se siente como muerte, es cruel pero no personal, es doloroso pero no es sobre ti, y repito esto no para consolarte, sino para recordarte que el rechazo no mide tu valor, mide el estado interno de quien rechaza, sus miedos, sus apegos, sus cuentas emocionales pendientes. Tú fuiste apenas un espejo, un reflejo de lo que ella aún no puede sostener, y por eso no te quiso, porque a veces, lo que más deseamos también, es lo que más tememos. No lo tomes como un fracaso, tómalo como una señal de que el amor que ofreciste ya está más allá del drama, más allá del juego, y que quien no lo ve, no está lista, y eso aunque duela, también es una respuesta. Y quizás ahora te preguntas, ¿por qué seguir intentando? ¿Por qué ofrecer algo genuino cuando el mundo parece premiar lo opuesto? Esa duda es legítima, porque cuando alguien te rechaza sin que hayas hecho nada mal, la mente entra en crisis, como si lo lógico no alcanzara para explicar lo vivido. Pero es que el deseo humano no sigue reglas, no responde a méritos, es pulsión, es historia, es conflicto. Ella ya tenía a alguien más, sí, pero no necesariamente de carne y hueso. A veces ese alguien es una idea, una expectativa, una versión idealizada de sí misma que quiere recuperar, o peor, una relación mal cerrada, que aún late como una herida abierta, y tú sin querer, te convertiste en amenaza para esa herida, porque no la repetías, porque no encajabas en el molde de lo que ella entendía como amor. Fuiste algo nuevo, y lo nuevo asusta más que lo viejo que duele. Freud hablaba del retorno de lo reprimido, aquello que no sanamos, vuelve. A veces vuelve en forma de rechazo, en forma de miedo, en forma de alejamiento injustificado. Ella pudo haberse sentido atraída por ti, claro, pudo haber visto en ti algo distinto, pero también pudo haberse sentido desnuda ante tu autenticidad, porque tú no estabas jugando, y ella aún no sabía cómo dejar de jugar. Hay un detalle que nadie te dice: no todos están preparados para recibir lo que dicen buscar. Puede ser el hombre que ella decía querer, y aún así no ser el que su inconsciente le permite aceptar, porque no es cuestión de querer, es cuestión de estar lista, y para algunas personas, la disponibilidad emocional duele más que la indiferencia, porque las obliga a conectar con partes de sí mismas que han evitado por años. Tú apareciste con presencia, con verdad, con claridad, y ella quizás aún vive entre dudas, entre sombras, entre vínculos inconclusos. Por eso, aunque te haya mirado con deseo, su mente le recordó que no era seguro avanzar, que era mejor retroceder hacia lo conocido, hacia lo que ya sabía manejar, incluso si eso la hacía sufrir, porque el sufrimiento al menos es predecible. Tú eras impredecible, no por tus actos, sino por lo que representabas, la posibilidad de que el amor no doliera, y eso, créeme, puede ser más perturbador que cualquier otro miedo, porque el inconsciente femenino, como el masculino, también se apega a las narrativas que ha aprendido, y si ella creció creyendo que el amor es sacrificio, entonces amar sin esfuerzo le parece falso. Si aprendió que querer es perderse, entonces alguien que la quiere sin pedirle que se anule, no parece real, y ahí estás tú, siendo real, siendo libre, siendo claro, y eso para una mente acostumbrada al caos, puede sentirse como un abismo. Por eso te rechazó, porque aún no puede sostener lo que ofrece paz, porque no sabe vivir sin anticipar la tormenta, porque cada vez que sonríes con sinceridad, su mente le dice que eso no puede durar, y entonces, huye. No huyó de ti, huyó de lo que representabas, de la posibilidad de sanar, y sanar implica soltar, y soltar duele, duele más que quedarte, duele más que repetir. Por eso cuando alguien que aún no ha sanado se encuentra con alguien que no quiere herir, lo más probable es que lo aleje, no por crueldad, por protección. No quiere hacer daño, pero sabe que lo hará, porque aún no sabe amar de otra forma. Freud decía que nos enamoramos de aquello que nos refleja. Tú no la reflejabas, la revelabas, y eso no todos lo soportan, porque ser revelado es perder el control,
es ver lo que evitaste, es mirar lo que duele, y tú, sin decirlo, mostraste lo que ella aún no está dispuesta a ver. Por eso no insistas en entender su decisión desde la lógica, no busques razones donde hay emociones enquistadas, no te culpes por haber llegado cuando ella no estaba lista, agradece que no te arrastró con ella, que no te hizo parte de un ciclo que aún no se cerró, agradece aunque duela, que el rechazo fue una forma de protección mutua, porque si hubieras entrado en su vida sin que ella soltara lo anterior, tú te habrías convertido en un puente, y nadie quiere ser el puente entre un dolor y otro, tú querías ser destino, y eso es otra historia. Te preguntas si hiciste algo mal, si dijiste lo incorrecto, si mostraste demasiado interés, si revelaste tus intenciones muy pronto, y en esa búsqueda interna de errores, lo que realmente estás haciendo es intentar darle sentido al absurdo, porque cuando uno es rechazado sin una causa clara, el dolor se transforma en obsesión por entender. Pero déjame decirte algo que tal vez no has considerado. No fue tu acción, fue tu presencia. Sí, tu sola presencia desestabilizó algo en ella, porque trajiste una energía que no encajaba con las viejas estructuras que ella conoce. Y el inconsciente humano, como bien decía Freud, no siempre quiere sanar, a veces simplemente quiere repetir, quiere volver a lo conocido, a lo predecible, incluso si eso incluye sufrimiento, porque lo nuevo, aunque prometedor, también es amenazante. Y tú eras nuevo, tú representabas otra narrativa, no la del amor que arde, que consume, que exige, sino la del amor que cuida, que se queda, que observa con ternura. Pero si ella aún no se ha reconciliado con su historia, si su deseo está todavía contaminado por la carencia, entonces tú, con todo lo que ofrecías, no podías ser visto como opción real, porque no estabas en sintonía con la música que ella venía bailando. No es culpa tuya si ella bailaba con fantasmas, no es tu responsabilidad si su deseo aún pertenece a otra escena. Tú no podías competir con lo invisible, y eso es lo más difícil de aceptar, que fuiste derrotado por algo que ni siquiera estaba presente, un recuerdo, una herida, una imagen idealizada de alguien que tal vez ya se fue, o que nunca existió. Y tú, con toda tu sinceridad, no tenías cómo encajar ahí. Pero ¿qué pasa contigo ahora? ¿Qué haces con todo eso que sentías? ¿Dónde colocas el afecto que no pudo ser entregado? Porque el amor no correspondido no desaparece, simplemente cambia de forma, se convierte en silencio, en insomnio, en reflexión, se transforma en aprendizaje, en frontera, en alerta, y es allí donde puedes elegir quedarte atrapado en la pregunta, ¿por qué no yo? O comenzar a construir tu camino desde una certeza. Tú fuiste real, real en tu intención, real en tu mirada, real en tu entrega. Y eso, aunque no haya sido correspondido, vale porque revela quién eres, y también quién aún no está lista para recibirte. Vale porque separa el deseo auténtico del juego emocional, porque tú no buscabas llenar un vacío, ni sanar una herida ajena. Tú querías compartir, caminar, construir. No dejes que su negativa destruya esa parte de ti, porque si lo haces, estarás permitiendo que una historia no vivida condicione tus futuras experiencias. Estarás dejando que el miedo tome el lugar de la esperanza, y eso sería perder dos veces, una por lo que no fue, y otra por lo que ya no te permitirás sentir. Freud diría que el deseo reprimido siempre retorna, pero no tiene que hacerlo en forma de dolor, puede volver como conciencia, como madurez, como una nueva forma de mirar las relaciones. A veces, el rechazo no es un final, es un espejo, uno que te muestra no lo que te falta, sino lo que ya superaste, porque tú ya no estás buscando salvar a nadie, ya no necesitas que alguien te elija para sentir que vales, lo sabes, lo sientes, lo afirmas cada vez que decides no mendigar amor, no negociar tu autenticidad, cada vez que te retiras con dignidad, aunque por dentro estés en ruinas. Ese acto, aparentemente simple, es profundamente transformador. Es tu inconsciente diciendo, ya no repito, y aunque duela, aunque tardes un poco en volver a confiar,
en volver a ofrecer, esa herida se irá cerrando, porque no hay dolor que dure más que la resistencia a soltar, y tú ya estás soltando, al menos, al aceptar que no fue por ti, al comprender que ella ya tenía su propio laberinto antes de que tú llegaras, que tú no entraste en su vida para rescatarla, sino para mostrarle, por contraste, que hay otra forma de vincularse, y quizás, algún día, ella lo entienda, pero ese ya no es tu asunto es cuidar de ti, de tus emociones, de tu verdad, de lo que aún puedes ofrecer cuando llegue alguien que no huya, que no dude, que no te compare con un fantasma, que no tenga que elegir entre tú y una herida antigua, alguien que simplemente te vea y se quede. Tal vez lo más injusto no fue que te rechazara, sino que nunca te viera realmente, porque a veces no nos dicen no por lo que somos, sino por lo que no representamos. Y en tu caso, tú no representabas la herida que ella aún no quiere cerrar. Tú no eras el espejo que le devolvía su pasado. Eras más bien la posibilidad de futuro. Y no todos están preparados para dejar de mirar hacia atrás. Es curioso cómo funciona el deseo. Uno cree que desea lo que quiere, pero en realidad desea lo que conoce, incluso si eso que conoce es dañino, inestable, fugaz, porque lo familiar da una falsa sensación de control. Y cuando llegas tú, con otra frecuencia, con otra energía, con otra manera de estar, algo se quiebra, no en ti, en ella, porque sin quererlo, rompes la repetición, y romper la repetición obliga a despertar. Pero despertar no siempre es dulce. Hay quienes prefieren seguir dormidos, en sus ciclos, en sus excusas, en sus heridas no tratadas, porque despertar también es responsabilizarse, es mirar de frente lo que se evitó por años, es dejar de culpar a los otros por lo que uno mismo sigue eligiendo, y tú, sin buscarlo, la confrontaste con eso, con todo eso, con la diferencia entre lo que dice que quiere y lo que realmente acepta. Por eso duele tanto el rechazo, cuando uno fue sincero, porque no solo perdiste a alguien, perdiste una expectativa, una historia que ya habías empezado a escribir en silencio. Proyectamos rápido, a veces sin darnos cuenta, en una mirada, en una respuesta amable, en un gesto que interpretamos como señal. Y cuando esa historia se rompe antes de comenzar, uno queda en el aire, sin pasado, sin presente, sin futuro, sosteniendo algo que nunca ocurrió, pero que dolió como si hubiera sido real. ¿Y sabes por qué duele así? Porque aunque la historia no fue compartida, tú sí la viviste por dentro, con esperanza, con ilusión, con entrega, aunque fuera breve, aunque fuera silenciosa, aunque nunca se hablara de eso, lo sentiste, lo proyectaste, lo cuidaste, y perder algo que uno sintió tan intensamente, aunque solo dentro de sí, siempre deja un vacío difícil de nombrar. Pero aquí es donde entra la verdad que más cuesta aceptar. Ella ya había elegido antes de conocerte, elegido desde su herida, desde su memoria, desde lo que cree merecer, desde lo que aún no está dispuesta a soltar. Y tú, simplemente, no encajabas en ese molde, no porque fueras menos, sino porque eras otro tipo de historia, una que ella aún no puede protagonizar. Freud hablaba del ideal del yo, esa imagen interna que cada persona construye sobre cómo debería ser, a quién debería amar, cómo debería sentirse el amor. Y muchas veces, esa imagen está tan distorsionada por la infancia, por las decepciones, por la cultura, que se convierte en una cárcel. Uno no se permite elegir lo que le hace bien, porque está atrapado en lo que debería querer. Y tú, probablemente, no eras parte de ese guión viejo. Ella no te rechazó por ti, te rechazó porque su deseo está encadenado a algo que tú no representas. A veces es una expareja, otras, un vínculo inconcluso, o una versión de sí misma, que intenta recuperar a través de relaciones fallidas. Puede sonar triste, y lo es, pero también es liberador saberlo, porque te quita la carga de querer haber sido mejor, de querer haber hecho más. No era cuestión de esfuerzo, era cuestión de narrativa, y tú no podías cambiar esa narrativa por ella. Nadie puede. El cambio verdadero solo ocurre cuando uno mismo decide que ya no quiere seguir sufriendo igual, que ya no quiere amar como antes,
que ya no quiere perderse en historias que comienzan sabiendo su final. Y ella, quizás, aún no llegó a ese punto, no aún. Entonces, ¿qué haces tú con todo esto? Te reconoces, te abrazas, te eliges, no desde el ego, sino desde la verdad, desde la certeza de que no naciste para mendigar espacio en la vida de nadie, desde la claridad de que el amor que ofreces merece ser recibido sin miedo, sin comparaciones, sin condiciones. Y cuando llegue alguien que no tenga que decidir entre tú y un fantasma, lo sabrás, no porque te lo diga, sino porque se quedará, porque te mirará sin huir, porque no sentirá que tiene que renunciar a una parte de sí para estar contigo, porque no llevará encima las ruinas de historias mal cerradas. Y cuando eso ocurra, toda esta espera tendrá sentido. Hasta entonces, no te traiciones por encajar, no te pierdas intentando ser el reflejo de un deseo que no es el tuyo, no te conviertas en sombra para poder permanecer, porque tú no fuiste creado para ocupar un espacio vacío, fuiste creado para compartir el tuyo. Hay algo que nadie te prepara para sentir el vacío después de haberlo dado todo, incluso cuando ese todo nunca fue recibido, porque tú te ofreciste entero, no con promesas vacías, no con estrategias, te mostraste real, te mostraste dispuesto, estuviste allí, y eso, aunque no haya sido suficiente para ella, tiene un valor que no se mide en reciprocidad, se mide en autenticidad. Es duro, lo sé, porque en un mundo donde parece ganar quien menos se entrega, tú elegiste ir en contra de la corriente, elegiste sentir, hablar claro, cuidar, elegiste no jugar, y por eso, cuando todo termina sin una razón clara, cuando el no llega disfrazado de silencio, de evasiva, de desaparición, es fácil pensar que el error fue tuyo, que quizás deberías haberte guardado un poco, que no debiste mostrar tanto, esperar tanto, querer tanto, pero no, no te equivocaste al ser honesto, el error no es tuyo, es del sistema emocional, que ella aún no ha logrado desactivar, ese sistema que le grita que lo que arde vale más que lo que calma, que lo que duele se confunde con lo que importa, que el amor debe ser lucha, sacrificio, incertidumbre, y tú no trajiste eso, tú llegaste con paz, con presencia, con verdad, y eso, para alguien que aún está atrapado en la narrativa del caos, es imposible de sostener. Freud hablaba de la compulsión a la repetición, de cómo volvemos, una y otra vez, a escenas que nos dañan, esperando que esta vez sea diferente, pero no lo es, no puede serlo si no se rompe el patrón, y tú eras justamente esa ruptura, la posibilidad de no repetir, la invitación a una historia nueva, pero para aceptar una historia nueva, uno tiene que cerrar la anterior, y ella, claramente aún no lo ha hecho, entonces, te queda a ti una tarea, no con ella, contigo, porque si te quedas atrapado en esta herida, terminarás construyendo tu propio patrón, comenzarás a dudar de ti, de tu forma de amar, de tu forma de entregarte, y tal vez, sin darte cuenta, empezarás a protegerte tanto que te volverás como los que tú criticas, frío, distante, defensivo, y tú no eres eso, no naciste para jugar a no sentir, pero también es verdad que necesitas cuidarte, no puedes seguir ofreciendo tu alma a quienes solo buscan validación momentánea, no puedes seguir tocando puertas que ya tienen dueño, aunque ese dueño sea el pasado. Hay un momento en que el amor propio se vuelve también un acto de discernimiento, de saber a quién entregarte, de saber cuándo detenerte, cuándo mirar con claridad y decir, aquí no es por orgullo, no es por revancha, es por salud emocional, porque mereces estar en un lugar donde no tengas que convencer, ni competir con fantasmas, ni esperar a que alguien descubra tu valor después de haberte soltado. Merezcas un amor que te vea desde el primer día, que no necesite perderte para reconocerte. Es fácil decirlo, pero difícil hacerlo, porque hay una parte de ti que aún espera que ella vuelva, que ella entienda, que se arrepienta. Pero si eso ocurre, ya no debería encontrarte en el mismo lugar, porque tu crecimiento no puede depender del retorno del otro. Tu sanación no puede estar condicionada a una disculpa que quizás nunca llegue. Tienes que avanzar aunque ella no te mire. Tienes que construir aunque te sientas solo, porque tu camino no puede pausarse por alguien que eligió no caminar contigo.
Y si en algún momento ella vuelve, que te encuentre cambiado, no amargado, no endurecido, sino más consciente, más selectivo, más entero, que vea que ese rechazo, en vez de romperte, te hizo raíz, que entiendas que lo que parecía una pérdida era, en verdad, un filtro, que no perdiste a alguien, te libraste de una historia a medias, y eso, aunque duela, también es ganancia. A veces, el amor no llega en la forma en que lo imaginamos, no entra por la puerta que abrimos, ni por el corazón que preparamos. A veces, llega después del silencio, después de la retirada, después de habernos dicho basta, y en ese momento, ya no lo pedimos, ya no lo buscamos, simplemente lo reconocemos, porque hemos aprendido a distinguir lo que calma del vacío de lo que solo distrae la herida. Tú estás en ese punto, lo sé, en esa frontera en la que podrías cerrarte al mundo, o abrirte a ti, a lo que sientes, a lo que mereces, no al otro, no a su ausencia, a ti, porque ya es hora de dejar de girar en torno a quien no supo verte. Es hora de girar en torno a ti, y comenzar a vivir desde ahí. Hay un momento en que dejas de preguntar, no porque ya tengas todas las respuestas, sino porque entiendes que algunas nunca llegarán. Y eso no es resignación, es madurez, es haber aceptado que el dolor no siempre tiene lógica, que las personas no siempre actúan desde la conciencia, y que tú no necesitas entender todo para poder seguir. Ella no te rechazó por ti, te rechazó porque ya tenía a alguien más, pero ahora entiendes que ese alguien no siempre es una persona, a veces es una memoria, una expectativa, un eco emocional, que todavía resuena en su interior, un amor no sanado, una promesa rota, un vacío antiguo, y tú, con toda tu verdad, simplemente no tenías lugar ahí. Ese lugar ya estaba ocupado, y ahora que lo sabes, ¿qué haces con eso? ¿Qué haces con todo el afecto que no fue recibido, con las palabras que no pudiste decir, con la ternura que se quedó sin destinatario? Lo conviertes en otra cosa, lo transformas en aprendizaje, en claridad, en brújula, porque cada vez que das y no eres visto, aprendes a no ofrecerte donde no hay mirada, porque cada vez que sientes profundamente y no encuentras eco, aprendes a no gritar en pasillos vacíos, y no porque dejes de amar, sino porque comienzas a amarte también a ti. Este no es un final triste, aunque haya lágrimas, aunque duela. Este es un punto de inflexión. Es ese instante en que dejas de buscar razones para lo que no fue, y comienzas a construir sentido para lo que viene, ya no desde la necesidad de ser elegido, sino desde la certeza de que no necesitas más pruebas para validar tu valor. El amor no se ruega, no se fuerza, no se gana por insistencia. El amor verdadero llega cuando dos personas se encuentran en el mismo tiempo emocional, con las heridas suficientemente cerradas como para no sangrarse mutuamente. Y eso no ocurre todos los días. A veces tarda, a veces parece no llegar nunca, pero lo que no debes hacer es vaciarte para encajar en la historia de alguien que aún no ha soltado la suya, porque tú no eres un parche, ni una pausa, ni un respiro momentáneo. Tú eres un destino, un lugar donde quedarse, un punto de llegada para alguien que no quiera escapar de sí. Y mientras esperas ese encuentro, no te quedes quieto, no te congeles, no conviertas este rechazo en identidad. No eres el que no fue elegido, eres el que eligió amar sin máscaras, el que no traicionó su verdad, y eso, aunque nadie lo vea hoy, es una semilla. Freud decía que en el fondo, todos los vínculos que elegimos son una forma de buscarnos a nosotros mismos, de reconstruir lo que una vez sentimos roto. Y tú no estás exento de eso. Esta historia, este no que tanto te dolió, también tenía una función: mostrarte tus límites, tu fuerza, tu capacidad de sentir sin destruirte, porque eso es poder, no el de poseer al otro, sino el de no perderte a ti en el proceso. Ahora caminas diferente, ya no con ansiedad, ya no con esa urgencia de llenar un espacio con quien sea. Ahora caminas con conciencia. Sabes que no es cuestión de encontrar a alguien que simplemente diga, es encontrar a alguien cuyo sí venga desde un lugar sano, libre, decidido, un sí sin interferencias, sin deudas internas,
sin ataduras a lo que fue, y para eso primero tenías que pasar por aquí, por este no, por esta pérdida, por esta confusión, porque nadie crece solo entre certezas, se crece en la herida, en el silencio, en la pausa, en el lugar donde fuiste forzado a verte de frente, donde entendiste que amar no siempre basta, pero que tampoco fue en vano. Tú no saliste derrotado, saliste limpio, íntegro, capaz de amar sin destruir, de quedarte sin suplicar, de partir sin resentir, y eso te convierte en alguien valioso no por lo que das, sino por lo que no estás dispuesto a sacrificar de ti, tu paz, tu esencia, tu claridad. Ella ya tenía a alguien más, sí, pero tú también tienes a alguien ahora, a ti mismo, y cuando te tienes de verdad, cuando te habitas, cuando no necesitas que nadie más venga a darte sentido, entonces, y solo entonces, estás listo para amar sin perderte, para quedarte sin temer, para ofrecer sin mendigar. Que ese sea tu cierre, no el del hombre que fue rechazado, sino el del hombre que entendió, que no huyó, que no se endureció, que simplemente se eligió, y ese siempre el principio de algo nuevo,